templo de Dios para beber vino, para brindar con sus ayudantes y con las concubinas de sus ayudantes. O sea, tenía una orgía en ese momento. Y pasa una situación muy fuerte, donde una mano escribió en la pared y él no entendió qué fue lo que escribió esa mano. Fueron llamados sabios, fueron llamados expertos y ninguno supo decirle qué significaba esas palabras que había escrito esa mano en la pared. Pero vemos también que alguien se acuerda de Daniel, que era en sí la madre de Belsasar. Y le dice sobre un hombre llamado Daniel, que sí le pueden interpretar lo que se escribió ahí en esa pared. Daniel es llamado y Belsasar, en medio de su terror y de su desesperación por saber qué significaba eso que estaba escrito en la pared, le ofrece de todo a Daniel. Le ofrece ser el tercero después de su padre Nabonido y después de él en el reino. ¿Qué le dice Daniel? Tus dones sean para ti y tus presentes dalos a otro. De todos modos te leeré la escritura y te daré su interpretación. Mis hermanos, no solamente habla ahí Daniel de eso, sino que también aprovecha el momento y le explica a Belsasar de que ha fallado con Dios. Recordemos que Nabucodonosor, en el capítulo 4, vemos que Nabucodonosor, por quererse endiosar, por su orgullo y por su vanidad, es castigado y es relegado durante 7 años con los animales. Se ha vuelto loco. Y recordemos también, mis hermanos, que durante esos 7 años, cuando vemos los libros de historia, fue cuando el imperio babilónico se hizo más impresionante al resto del mundo. En ese momento el que se encargó de la dirección de ese reino fue Daniel, que fue el que tuvo mejores relaciones con los demás imperios que estaban cerca de Babilonia y lo fortaleció más. Por esta misma razón, en los libros de historia no se registra este acontecimiento que pasó, sino que se trata de ocultar. Pero al investigar sobre unas tablillas que se han conseguido, hay escritos sobre eso, pero sabemos muy bien que hay gente interesada en que este tipo de historia no la sepamos todo, sino que se trate de mantener oculta para que pueda servir a los fines que ya sabemos a lo que busca el enemigo. Pero sigamos. Él le reprende diciéndole de lo que le había pasado a Nabucodonosor, de la situación que él vivió y de cómo él cambió y siguió a Dios. Y en ese momento también le dice eso, que por culpa de él no querer seguir esa fidelidad, esos lineamientos, sabiéndolo, ahora él estaba perdido. Vemos también que más adelante, en el mismo de Daniel, versículo 24 al 29, él le relata que la escritura que estaba en la pared, que significa Mene, Mene, Tekel, Uparsin, significaba que su reino había sido contado por Dios y que tendría fin, que él había sido pesado en la balanza de la justicia, Belsasar, y había sido hallado fallo, había fallado al Señor. También le dice que su reino ya no sería de él, sino que sería repartido entre los medos y los persas. Y aún así, Belsasar le cumplió a Daniel, le puso el collar de oro y lo nombró tercero
Después de Nabonido, su padre, y de él, Belsasar, Daniel sería el tercero en todo el reino de Babilonia. Fíjense ustedes la coincidencia, mis hermanos. Ya el reino de Babilonia estaba acabado. Lo que quedaba del reino de Babilonia era solamente la ciudad. Ya no tenía territorios ni nada de eso. Ya no tenía en sí nada que ofrecer. Pero fíjense ustedes, mis hermanos, la fidelidad de Daniel, que aún en este momento tan importante, Dios lo recordó a todos ellos y nos da este precioso relato de que cómo Dios nos puede bendecir cuando nosotros somos fieles a Él, y cómo nos puede proteger y cómo nos puede cuidar. Vemos entonces, mis hermanos, que con esto que les acabo de decir, Daniel fue contado entre los 3 primeros por Darío, cuando él se hace dueño de la ciudad de Babilonia. Y debido a que es contado entre los 3 primeros por Darío, los demás miembros que son nombrados para administrar ahora el reino, que está bajo el poder de los medos y los persas, sienten envidia, sienten odio por Daniel, porque incluso Darío lo quería colocar como primero de esos 3 que dirigían ahora la administración de la provincia de Babilonia. Eso lo vemos nosotros en el capítulo 6, versículo 4 de Daniel, que nos dice así: entonces los presidentes y gobernadores buscaron ocasión contra Daniel en algún asunto del reino, pero no pudieron hallar ninguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta había en él. Vemos entonces, mis hermanos, que más adelante, cuando leemos el libro de Daniel, esta gente logró conseguir algo para poder dañar a Daniel, matarlo. Hicieron que Darío firmara un decreto por medio del cual no se debería pedir a ningún dios, a nadie, sino solamente a Darío, por las bendiciones o por las ayudas para todos los ciudadanos. O sea, elevaron a Darío al nivel de un dios. Pero como Daniel, ellos sabían bien que Daniel no tenía esa costumbre, sino que siempre se retiraba a su casa, abriendo las puertas y abriendo sus ventanas. Oraba siempre a Dios para que los protegiese y lo cuidase durante el transcurso de su vida. Porque les recuerdo, mis hermanos, Daniel no era un hombre libre, él era un esclavo, con todos los poderes que él tenía. Y él sabía muy bien que debido a eso, ¿por qué se iba a enaltecer? ¿Por qué se iba a enorgullecer si era un esclavo? Entonces, mis hermanos, ellos buscaron esa forma y al ver a Daniel, lo acusaron ante Darío y fue arrojado en el foso de los leones. Debido a eso, mis hermanos, vemos también que Dios se recordó de nosotros y también otras situaciones que han pasado en el transcurso que la Biblia nos relata. Vemos también cuando buscamos cómo Dios consiguió una gran solución para nosotros los cristianos y de que nos pudiésemos salvar, de que nos acusasen por vernos inclinándonos ante Dios. Busquemos Mateo capítulo 6, versículo 6. Mateo capítulo 6, versículo 6 nos dice lo siguiente: cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Entonces, fíjense ustedes, mis hermanos, esa fue una de las grandes soluciones que Dios buscó para nosotros los cristianos.
orar constantemente. Pero también lo podemos hacer sentado con los demás, pero en forma mental. Pero ¿qué hacía antes la gente? Y eso era lo que más le reclamaba Jesús a los fariseos, que cuando ellos iban a orar, vamos a suponer el sacerdote Joel, un ejemplo. El sacerdote Joel en este momento va a venir acá cerca del mercado y va a orar por todos ustedes, mis hermanos. Abran un espacio porque él va a orar. Y así llegaban esos heraldos y con esa fanfarria y con ese escándalo para que los demás se apartaran y vieran al sacerdote Joel que iba a orar. Y el sacerdote Joel llegaba y le ponían una alfombra para que él se arrodillase y él clamaba al Señor en voz alta para que todos lo vieran. Por esa razón, Jesús les decía a los fariseos hipócritas, teatreros. Muchos de nosotros que lo ofendían muy enorme, así terriblemente. Y les recuerdo, mis hermanos, que la palabra hipócrita en esos tiempos era teatrero, o aquel que quiere representar un papel que no es el de él. Es un imitador, es un mentiroso. Eso era en sí lo que les decía Jesús cuando les decía a esos fariseos y a todos los demás hipócritas. Porque, mis hermanos, cuando nosotros le pedimos al Señor, debemos cumplir sobre todo con esto que dice Mateo capítulo 6, versículo 6. Pero si no podemos retirarnos a nuestra casa sentados en una banca o en una silla, podemos pedir al Señor que nos dé orientación para poder actuar, mis hermanos. Eso es lo que significa ese tipo de oración. Vemos entonces también, volvamos a tomar, vámonos a la parte de Mateo capítulo 5, versículo 37. Mateo capítulo 5, versículo 37. Que nos dice lo siguiente. Nos dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Lo que pasa de esto procede del maligno. ¿Qué nos está diciendo aquí Mateo en esta lectura? Que cuando nosotros hablemos tengamos seguridad de lo que estamos hablando. Porque si hemos orado al Señor para que nos guíe en el momento de hablar, tenemos que tener esa firmeza, tenemos que tener lo que estaba diciendo el hermano Cristian, esa solidez de que es sí porque es sí y es no porque es no. No debemos cambiar, no debemos estar con esa variación, porque nos hemos apoyado en el Señor. También nos dice, cuando buscamos en el segundo libro de Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 21, lo siguiente. Dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 21, dice: